Buenas noches. Bienvenidos a Conteo Regresivo Final. La noche de hoy vamos a hablar de la serie de televisión The Twilight Zone. The Twilight Zone, año 1985. Serie que yo creo que todos los que nacimos en los 80s vimos alguna vez. Lastimosamente, en mi caso particular, poco recuerdo muchos de estos episodios. Algunos cortos, algunos de 8 minutos, otros de 20 minutos, de 25 minutos, de media hora. Son episodios que varían en su duración. Son episodios que a mí me parece que no están hechos para ser rellenos, sino que cada uno de ellos dura lo que tiene que durar. Si el episodio tiene que durar 8 minutos, dura 8 minutos. Y entonces, ¿qué hace el programa? Junta dos episodios. O sea, filma uno de 8 minutos y filma otro corto de 8 minutos. Si el episodio tiene que durar 15 minutos, dura 15 minutos. Si tiene que durar 20 minutos, dura 20 minutos. Si tiene que durar 28 minutos, dura 28 minutos. Son episodios cortos. No son rellenos, no tienen rellenos. No es como los programas de hoy, no es como las series de hoy, no es como Sandman. No es como Sandman, que son episodios que fácilmente podrían durar 20 minutos, pero le meten otros 30 minutos de relleno. Entonces tú estás viendo Sandman de Netflix y el episodio tiene material para 20 minutos máximo. Y resulta de que le meten una media hora más. O sea, el episodio dura 1 hora. Son episodios de 1 hora con una media hora de relleno. Casi la mayoría del episodio es relleno. En algunos, no en todos los episodios, en algunos episodios. Entonces, no es como pasa ahora. No es rellenar por rellenar. No es vamos a meterle cualquier basura al episodio para que el episodio dure 1 hora, no. Y así Netflix tenga episodios de 1 hora por capítulos de 1 hora, no sé. Esta serie se trataba de darnos un producto final que fuera puro, que fuera lo más puro posible, que no estuviera permeado por basura progresista que no tuviera nada que ver con el tema del episodio. O sea, no se trata tampoco de decir que no tenga cabida el progresismo, que no tenga cabida la lucha social en este tipo de series. Eso no quiere decir eso. O sea, lo que quiero decir es que si no viene al caso, si la serie no tiene nada que ver con eso, si lo que estamos hablando es de algo sobrenatural, de algo de horror, entonces ese tipo de agendas tal vez no tengan cabida, tal vez sea mejor no rellenar un episodio con temas que quizás no vengan al caso. O sea, no añadirle a un episodio demasiadas cosas que no aporten al producto final, que lo que hagan es que en vez de aportar terminen es quitándole fuerza al producto. O sea, es un trabajo seguramente de edición bastante fuerte para esta serie. The Twilight Zone, serie de televisión de 1985. Yo todavía, es la de 1985 la que estoy hablando. Yo todavía no me he visto todos estos episodios, solamente he visto algunos.
algunos episodios. De niño tuve que haber visto varios de estos episodios, solo que no me acuerdo absolutamente de nada de estos episodios. Estos episodios pude haberlos visto hace más de 40 años. No, mentira. No, mentira. Porque la serie es del 85, a ver. Hace unos 38 años, 37 años. Hace muchos años, hace más de 35 años que pude haber visto yo un episodio de estos. Hace más de 30 años que pude haber yo visto un episodio de estos y más nunca lo volví a ver. O sea, es que ni con una memoria fotográfica. Sobre todo cuando uno es niño, uno ve un episodio de estos y uno quiere olvidarlo lo más rápido posible porque le causa a uno... te causa terror, lo que llaman el terror en Latinoamérica, el horror en los Estados Unidos de América. Miedo. Uno no puede dormir. Cuando yo era niño, era complejo dormir con los focos apagados. Y hay un episodio que habla precisamente sobre ese tema. Cómo dormir con los focos apagados para un niño es la aparición bajo la cama. Era quizás uno de los lugares más tenebrosos. Era raro que uno se atreviera a ver bajo la cama, recuerdo. Mirar bajo la cama al 10 de la noche, 11 de la noche, cuando todo el mundo estaba durmiendo ya. En las ciudades pequeñas es muy común que la noche es para dormir. No en las ciudades grandes que tienen vida nocturna. Yo recuerdo que en los 80s era dormir, había que dormir desde las 8 de la noche porque había que trabajar temprano, había que levantarse temprano a trabajar y a estudiar al colegio y esas cosas. Entonces uno a las 8 de la noche ya estaba dormido, ya la ciudad estaba casi apagada a las 8 de la noche. Y eso pasaba, supongo que pasaba mucho en los 80s, salvo esas grandes ciudades, metrópolis, como Nueva York, la ciudad que nunca duerme, la ciudad que no duerme, the city that never sleep, Nueva York. No es mentira que Nueva York es la ciudad de los 24 horas, pero eso no pasaba en los 80s, al menos en las ciudades pequeñas, eso de que las ciudades en las noches dormían, o sea, sobre todo las ciudades pequeñas, los países latinoamericanos. Eso de que las ciudades son de 24 horas, eso es un tema americano. Eso se lo inventaron los americanos. Eso de que las ciudades tienen que estar abiertas las 24 horas, que el televisor, la señal de televisión, porque en ese entonces era señal de televisión. La señal de televisión duraba creo que hasta las 12 de la noche y se apagaba. Se apagaba la televisión, o sea, no había más señal de televisión por varias horas, porque se entendía de que todo el mundo estaba durmiendo. Eso de que la televisión dura 24 horas, eso es un invento americano que llegó a Latinoamérica después. Después me imagino que en México fue de los primeros lugares que logró obtener ese tema de tener televisión las 24 horas. Pero lo que es países como Colombia, por ejemplo, la televisión en Colombia era creo que hasta las 12 de la noche, creo que era. Y después, y hasta las 6 de la mañana. De 6 de la mañana otra vez comenzaba la programación. Era una televisión muy limitada, muy pobre. Y las ciudades dormían, o sea, se entendía que uno estaba durmiendo, porque uno tenía que levantarse temprano a trabajar o a cosechar la tierra. El que era campesino, el que iba para el colegio, el que iba trabajaba. Entonces, ese tema de que la televisión dura 24 horas es un invento americano. Entonces estábamos hablando de que hay un episodio, no me acuerdo cómo se llama ese episodio. A ver si lo puedo encontrar, el nombre del episodio. The New Twilight se llama la serie, The New Twilight de 1985. Saturday es el episodio
de Wes Craven, dirigido por Wes Craven, protagonizado por Bruce Willis y su alter ego Bruce Willis. Dos Bruce Willis, es como la inspiración para el Club de la Pelea. Es como el Club de la Pelea, pero ¿de dónde salió la inspiración para el Club de la Pelea? Probablemente de este episodio, Shattered. Obviamente el Club de la Pelea es una película supremamente bien elaborada. Es una de mis películas favoritas. Está casi siempre en mi top 10. Fue mi película favorita casi desde que la vi en el 99, casi una década, casi digamos, fue mi película favorita, El Club de la Pelea. Casi una década fue mi película favorita. Hasta que vi El Padrino. El Padrino nunca me la había visto. Cuando me vi El Padrino 1, pues yo siempre había visto El Padrino 3. Esa fue la primera que yo vi. Cuando me vi El Padrino 3, pasaron muchos años hasta que yo vi El Padrino 1. Hasta que vi Padrino 1. Cuando vi Padrino 1 se convirtió en mi película favorita. Eso fue como en el 2007, creo que fue cuando la primera vez que vi Padrino 1. Pero El Club de la Pelea fue casi durante todos esos años, fue mi película favorita. Entonces El Club de la Pelea, yo siempre decía, ¿de dónde salió la inspiración para este libro, para esta novela, para esta película? Y probablemente salió de aquí, de este episodio, Shattered, The New Twilight. A ver si encontramos eso en Wikipedia. Shattered. A ver, Shattered, Twilight Zone. Shattered, aquí aparece. Shattered is the first segment of the premiere episode of television series The Twilight Zone. The story follows a man who finds that a double of himself has moved into his apartment and is taking over his life. Es el primer segmento de la premiere de la serie de televisión de Twilight Zone. La historia sigue a un hombre que encuentra que un doble de sí mismo se ha mudado a su apartamento y se está apoderando de su vida. El segmento es One Man Show. Sale solamente un solo actor. Básicamente, no es que salga un solo actor en sale básicamente un solo actor con unos extras. Es básicamente un solo actor, le pagas a un solo actor para que haga su papel. Y termina siendo un episodio fenomenal. Imagínense, si este episodio inspiró realmente el Club de la Pelea, imagínense lo importante que fue este episodio para la historia del cine, para la historia de la humanidad misma, porque el Club de la Pelea yo diría que es de las películas más importantes de todos los tiempos, para mí. Para el que le gusta el cine, el Club de la Pelea es una de las películas más importantes de todos los tiempos. Y esta película rememora el Club de la Pelea, siendo que este episodio de 1985 rememora para los que vimos el Club de la Pelea, obviamente. Y vimos primero el Club de la Pelea. Yo vi primero el Club de la Pelea. No recuerdo haber visto jamás este episodio. La verdad. Genial, de Bruce Willis, y creo que es dirigido por Wes Craven. Imagínense ustedes, el maestro del horror. El maestro. Por cierto, esto no está en otro idioma, nada más está en inglés. Bueno, the segment is based on a short story of the same name by Harriet Ellison, which was first published September 1975. O sea, en 1975 apareció un corto
del mismo nombre por Harriet Ellison en la Gallery, en Gallery. ¿Eso qué es Gallery? Gallery, que es una revista para adultos. Gallery, una revista para adultos, publicada por Magna Publishing Group. Is one of the more popular skin magazine that arose on the Playboy magazine pattern in 1970s. En los 70s, estaba la revista Playboy y la revista Gallery se llamaba esta, se parecía a la revista Playboy. Que los americanos le llevan una ventaja al mundo, muy grande, o sea, muy grande en términos culturales. Por eso es que cuando llega, yo por eso les digo, hay que tener cuidado con cómo juzgamos las nuevas olas y los nuevos cambios que ocurren en los Estados Unidos, o sea, porque ellos llevan un avance muy significativo comparado con el resto del mundo. Llevan un avance muy significativo. Entonces, cuando ellos tienen una nueva corriente, una nueva ola argumental, una ideológica, una nueva ola ideológica, política, moral, social, siempre las personas que son conservadoras de otras épocas siempre van a salir a cuestionarse esos nuevos valores. Digamos, pónganse ustedes que ustedes son del siglo XIX o de principios del siglo XX y de repente aparece la revista Playboy. Y ustedes son del siglo XIX y aparece la revista Playboy de repente, ¿y ustedes qué harían? Ustedes irían a las instalaciones de la revista Playboy a hacerle una sonada, una storming, que le llaman, a hacer eso se llama una arson, un arson. Eso se llama cuando van a incendiar las instalaciones de un lugar, van a tomarse las instalaciones de la revista Playboy y destruir ese lugar por herejía o por ser contraria a la moral, Imagínense ustedes, esta revista Playboy ya estaba en los 70s. Y esta otra revista que acabamos de ver acá, Gallery, fundada en 1969. 1969, excelente fecha para fundar una revista erótica. Perfecta fecha, la fecha, quedó perfecta esa fecha. Gallery was launched by Ronald L. Fenton in Chicago, Illinois. The first issue appeared on Newsland on November 1972, bearing an uncanny resemblance to Playboy magazine. O sea, que se parecía mucho a la revista Playboy. Entonces, lo que quiero decir es que en Estados Unidos ellos están avanzados, o sea, ellos tienen un nivel de avance social muy grande, muy grande. Y es normal de que todo el mundo salga a decir, todo el que no está en ese nivel, todos los que no están avanzados socialmente, todos los que estamos retrasados socialmente, los que tenemos un nivel de atraso social, van a salir a rechazar esos cambios sociales que vienen de los Estados Unidos. Pero es una sociedad que está demasiado avanzada, que nosotros vemos temas, por ejemplo, tatuajes. Era muy raro en los 80 ver una mujer con tatuajes, o sea, y ahora todo el mundo tiene tatuajes, o sea, se acepta, ya se acepta, se tiene como algo no solo moralmente aceptado, sino moralmente hasta necesario, porque si tú no tienes un tatuaje es como que ya no estás en la moda.
Yo no tengo, por cierto, no tengo, pero cuando yo era un adolescente era tabú, era tabú. Entonces es como que si yo no tengo tatuajes es porque cuando yo era un adolescente, cuando tenía ganas de hacerme tatuajes, no me los hice porque yo dije no. Esto es un tabú, esto es algo que me puede marcar, literalmente me puede marcar de por vida. Entonces yo para qué voy a hacerme algo así que va a traerme más mal que bien, o sea, pero era el pensamiento de hace 30 años atrás, hace 40 años atrás. Hace 30 años atrás también, o sea, y las cosas van cambiando, o sea, ahora la gente se hace su tatuaje como si nada, o sea, tú vas a la esquina y ahí está la tienda de tatuajes, el artista y pras, ahí quedas marcado de por vida, o sea, como si nada, como si fuera ir al supermercado, o sea. Entonces aprovecho para hablar de los cambios sociales que hemos tenido. Es normal que haya rechazo a todos estos cambios sociales, es normal. A ver, Shattered, este también me lo vi. A Little Peace and Quiet. Este también lo dirigió Wes Craven. Este fue el que más me impactó a mí hasta ahora. A Little Peace and Quiet. A ver si lo podemos encontrar. A Little Peace and Quiet de Twilight Zone. Acá está. A Little Peace and Quiet is the second segment. Of the first episode of the first season, 85-86, of the television series The Twilight Zone. It's the segment of a woman discovers a pendant which allowed her to freeze time. Es como una especie de collar, un collar que le permite congelar el tiempo. Entonces tú estás viendo el episodio y es un episodio que te llena de mucha. Es un episodio que te llena de mucha ansiedad, te llena de ansiedad. Tú estás viendo ese episodio y te llena de ansiedad. Te sientes identificado con lo que estás viendo. Tú ves cómo el tema de la ama de casa, la mujer en ese entonces podía que no trabajara, o podía que sí. En ese entonces no trabajaba, digamos, una mujer no trabajaba, era ama de casa y tenía que cuidar a los niños, y se ve cómo esa situación era muy caótica. Era una situación absolutamente caótica, compleja. Cómo lo retrata Wes Craven de una manera maravillosa, de una manera asombrosa, cómo ser ama de casa implicaba una labor tremendamente compleja, una labor compleja, o sea, no es fácil, nadie está diciendo que esto sea fácil, por eso es que ya las mujeres no quieren ser amas de casa, no quieren tener hijos, ya las mujeres no quieren tener hijos. Vean este episodio y seguramente no querrán tener hijos. Pero esto es un arma de doble filo, el no tener hijos, es un arma de doble filo, porque llegas a viejo y llegarás a viejo a menos que te mueras joven. Pero si no te mueres joven, llegarás a viejo porque eso es la obligación, ese es el mandato.
es la ley suprema. Serás viejo algún día. Y cuando seas viejo, si no tienes hijos, ¿quién te va a ayudar? A menos que seas millonario. Si eres millonario, puedes pagar una enfermera, puedes pagar a alguien que te ayude, pero estás pagando, o sea, no, esa persona no te va a ayudar realmente si no le pagas, o sea, es por el dinero que te ayuda, y si no le pagas, no hay un vínculo consanguíneo, no hay sangre, una relación que se base en los sentimientos, en la filiación paternal o maternal. O sea, entonces no tienes hijos, llegas a viejo, o tienes un solo hijo y tu hijo se enferma, fallece o se va, y no le interesa. Entonces, por eso es que la gente antes tenía muchos hijos, tenía 3, 4, 5, 6 hijos, porque de pronto a un hijo algo le pasaba, no te podía ayudar. Pero llegas a viejo, no tienes hijos, tienes unos ahorros, pero te gastas esos ahorros en una casa, en una hipoteca, en sobrevivir. O sea, esos ahorros no te van a alcanzar tampoco, o sea, porque estamos en una sociedad compleja. No puedes pagar, quizás no puedas darte el lujo de pagar una enfermera. Yo no estoy diciendo de que vas a tener un hijo que va a estar pendiente de ti las 24 horas, sino que te va a dar una mano de apoyo, te va a apoyar. Entonces, el no tener hijos implica también un reto para los gobiernos, un reto social, porque esas personas adultas, ancianas, tercera edad, van a irse para el hospital, porque si no tienen hijos que les ayuden, entonces en el hospital los van a atender y los van a mandar para la casa, lo más probable, o sea, porque también el Estado está en crisis, en una crisis sanitaria. Repito, a menos que seas millonario, o a menos que tengas dinero, a menos que pagues un seguro, te atienden y te mandan para tu casa. O sea, te mandan para tu casa porque el hospital no tiene la capacidad de atender personas que simplemente no se estén muriendo. O sea, eso es básicamente las nuevas políticas de los hospitales. Solo atienden a los que están moribundos, y si no estás moribundo te devuelven para tu casa. Entonces, es una situación compleja, la vejez. Entonces, les digo, o sea, tener hijos implica una situación compleja en cuanto a la crianza de los hijos. Lo muestra este episodio, A Little Peace and Quiet. Es como que el foco del episodio es eso, mostrarte lo complejo que es tener hijos, lo complejo que es criar niños, aguantarse pues que antes las parejas tenían 3 niños, pero eran niños, o sea, uno detrás de otro, o sea, no es como que voy a tener un hijo ahora y después en 10 años otro y después en 15 años otro. No, eso era un niño tras otro que venía, o sea. Ahora no es así, ya las mujeres no tienen hijos, los hombres no se casan, las mujeres no se casan. Abortan, está el tema del aborto supremamente candente, es un tema candente. Las mujeres quedan embarazadas y abortan. El progenitor no quiere el hijo, no quiere el niño, no quiere casarse. Y la mujer que va a tener que queda embarazada tampoco, si en esas condiciones no va a tener un niño, si no se casa, si el progenitor, el novio, no se quiere casar, tampoco se va a casar ella. Es decir, la familia estamos teniendo una terrible crisis familiar. Muchos de estos matrimonios duraban, eso es algo que he visto en esta serie, que relata mucho el tema del matrimonio, cómo los problemas en el matrimonio, cómo las peleas. En ese entonces no era el divorcio como tal, como es hoy en día, o sea que las parejas se divorcian a los pocos años de matrimonio, al poco tiempo del matrimonio se divorcian, o sea, no es como antes. Digamos que en esa etapa de los 80 todavía se veía que los matrimonios duraban toda la vida.
toda la vida. Entonces era la pelea, la pelea, la pelea. La pareja se la pasaba peleando porque era como que la tradición. La tradición era que llegara viejos dentro del matrimonio. Si tú te casas una vez, llegas a viejo dentro del matrimonio. Esa es la tradición. Si tu papá hizo eso, tus abuelos hicieron eso, entonces tú tienes que hacer eso. Pero ya, modernamente, ya eso está completamente en crisis. O sea, está revaluado. O sea, es un tema muy complejo el tema del matrimonio. O sea, cómo había que aguantarse de todo. Tanto el marido como la esposa tenían que aguantárselos mutuamente. De todo. Entonces esta mujer viene. She discovers that saying shut up while wearing the pendant causes the entire world but herself to become frozen. O sea, se congelaba todo el mundo menos ella. El tiempo se congelaba. Start talking significaba que todo se reanudaba, todo se reanudaba. Pero, ¿qué era de lo que ella decía? Shut up, decía ella, y todo se quedaba congelado, frozen. Y start talking significaba de que todo se reanudaba. Makes everything begins moving again. She uses this power to give herself much needed reprieve from demands of her dim-witted and helpless husband. O será helpless. El esposo no le ayudaba en nada. Era ella sola para los niños y todo. Hacer la comida, llevar a los niños al colegio, darle a los niños el desayuno, todo era ella. El esposo no le ayudaba en nada. Es más, le daba tareas, que le cosiera el suéter, entonces ella tenía que hacer todo. Husband Russell. Los 4 niños, tenían 4, lo que estoy diciendo, tenían 4 niños, no es que tenían un solo niño, no vamos a tener un solo hijo, no. O un hijo hoy y después un hijo en 10 años, no. La familia de ese entonces era un hijo detrás de otro. Entonces tú tenías como, te casabas y tenías como 4 o 5 niños, casi de la misma edad. Y era una locura criar esa familia así, de esa manera. Imagínate los niños, que criar un solo hijo es complejo, ahora criar 5 de la misma edad básicamente. Pero era la tradición, o sea, no es como hoy. Jane and Susan, who are always fighting, siempre estaban peleando. Bertie, who is a clumsy, and Russell Jr., who is always playing pranks. Uno que es un torpe. Hay un niño que es un torpe, que siempre está regando la leche en el piso, siempre está regando la comida, siempre está haciendo un desastre en la casa. Y el otro niño que siempre está haciendo pranks, o sea, siempre está jugando bromas, haciéndole bromas a su familia, a sus papás, a su mamá, a sus hermanos. Los niños siempre estaban peleando también. She also silences news programs about recent armed talk between the United States and the Soviet Union. O sea, este programa también muestra cómo en los 80s la gente le tenía miedo a la guerra nuclear. Y eso es lo que termina impactando más del episodio. Y lo que quería hablar, que finalmente quería hablar en este conteo regresivo final, cómo en los 80s le tenían miedo a la guerra nuclear, y ese miedo se ha perdido, ese miedo ya no existe, ya la gente no le tiene miedo a la guerra nuclear. Los niños de los 90s y los niños del millennials tienen la ventaja de que tuvieron su niñez sin miedo a la guerra nuclear, una niñez en paz. Básicamente en paz.
sin miedo a la guerra nuclear, sin miedo a que Estados Unidos y la Unión Soviética se aniquilaran a sí mismas con bombas nucleares. Y es de lo más interesante, porque al final del día, al final muestran cómo en el cielo de los Estados Unidos la Unión Soviética lanza un ataque nuclear a los Estados Unidos. Y en el cielo de los Estados Unidos, ahí viene la bomba atómica, ahí viene el misil atómico de la Unión Soviética. Es básicamente lo que pudo haber pasado y lo que podría pasar en un futuro. Un misil, un cohete con un misil va cayendo a los Estados Unidos. En ese misil está una cabeza atómica. Cuando caiga eso al suelo, va a detonar y va a destruir quién sabe cuántos kilómetros a la redonda. Además de la radiación, la onda explosiva y la radiación, la lluvia ácida, la lluvia radioactiva, el impacto que eso podría causar sobre la vida de las personas que vivan cerca de ese lugar. Y si es una guerra, porque es que eso hubiese ocurrido, hubiese necesitado la represalia inmediatamente de los Estados Unidos, que hubieran lanzado un ataque inmediatamente contra Rusia. Entonces, imagínense esa situación, ese mundo apocalíptico. Es un mundo apocalíptico. El miedo a una guerra nuclear, que es algo que hemos perdido, en este. Ya no tenemos miedo a la guerra nuclear, creemos que eso es imposible que ocurra. Rusia, porque la Unión Soviética ya se desmanteló. Ese es el antecedente mayor que tenemos. Porque esta serie fue del 85, todavía existía la Unión Soviética. Ya la Unión Soviética no existe, lo que existe es Rusia. Rusia no ha sido un país agresivo ni hostil, ni que ha amenazado a lanzar bombas atómicas a Europa ni a los Estados Unidos, desde que Rusia está como país y no la Unión Soviética. ¿O sí? A los Estados Unidos Rusia no se atrevería a amenazarla con una guerra nuclear. O sea, la que terminaría perdiendo esa guerra nuclear sería Rusia. Pero de todas formas, las pocas consecuencias nucleares, así sea, por así llamarlo, porque si fuera una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos, imagínense que Rusia lanzara 200, 300, 400, quién sabe cuántos misiles tenga la capacidad Rusia de lanzar a los Estados Unidos, que es un lugar muy grande. O sea, le atinaría en muchos de esos lanzamientos, le atinaría a los Estados Unidos. Además que puede atacar por el lado de Alaska, y por el lado de los estados del norte de los Estados Unidos puede atacar. Es decir, le atinaría a muchos lugares. O sea, sería una destrucción brutal y absoluta. Quizás en muchos lugares quizás no terminen llegando las bombas a muchas ciudades principales, pero sí muchos lugares de Estados Unidos terminarían destruidos. O sea, si fuera una guerra nuclear. Y lo que sí tengo claro es que Rusia terminaría totalmente destruida las principales ciudades, porque Estados Unidos sí que le atacaría con los aviones que tiene, aviones que son antirradar. Y si fuera China, la cosa sería diferente para mí en lo que yo pienso, porque China parece ser que tiene unos aviones nuevos que son
antirradar, que son antirradar. Y estos aviones nuevos, si es que los Estados Unidos ni siquiera detectó unos globos, ni siquiera detectó unos globos, se dio cuenta de que esos globos estaban sobrevolando su espacio aéreo mucho después de que los globos ya habían entrado y habían sobrevolado bases incluso nucleares. Bases nucleares de los Estados Unidos fueron sobrevoladas por esos globos, supuestos globos chinos. Y no se dieron cuenta, no los derribaron. Los hubieran derribado si se hubiesen dado cuenta, no se dieron cuenta a tiempo. Porque eran globos que estaban muy arriba en la atmósfera, de la atmósfera. Y no eran globos que fueran accesibles a los radares americanos. Los radares americanos no detectaron esos globos. A tiempo, al menos a tiempo. Entonces estamos hablando de que si China tiene unos aviones que pueden vulnerar el espacio aéreo de los Estados Unidos, que pueden superar sus radares, que pueden ser invisibles a sus radares, porque eso es lo que se dice, que China tiene unos aviones ya que son invisibles a los radares de los Estados Unidos. A eso sí que pudieran lanzar un ataque a las principales ciudades atómicas, un ataque atómico, y no podrían detener ese ataque. O sea, sería más que todo el miedo a la represalia de los Estados Unidos, porque obviamente los Estados Unidos también tienen unos aviones que no pueden ser detectados por ningún radar, y tampoco pueden ser detenidos por ninguna tecnología actual. Entonces ahí sí sería una aniquilación muchísimo más, pienso yo que todavía más brutal entre China y Estados Unidos, o en una China de unos 10 o 20 años en el futuro. O sea, así que esperemos que estas cosas no ocurran. O sea, el miedo, ese miedo que había en los 80s de una tercera guerra mundial nuclear, es un miedo que ya nosotros hemos vivido ya sin ese miedo. Como les digo, sin ese miedo hemos vivido en un mundo en paz, sí, al menos sin la situación, sin vivir bajo esa situación, bajo esa zozobra, bajo esa angustia de tener que enfrentar amenazas nucleares de esas magnitudes. El tema de Norcorea para mí no es realmente... El tema de Norcorea es un tema más de Asia, me parece a mí, de Asia. Entre Australia, Japón, Corea del Sur y Corea del Norte. Es un tema más que todo de Asia. Eso es un tema más que todo de Asia. Son esos países los que sí se han enfrentado. Esos países sí que han tenido miedo a que se arme una tercera guerra mundial nuclear por el poder nuclear que tiene Corea del Norte, y que ha estado amenazando con lanzar bombas atómicas, y que ha estado probando la bomba atómica desde hace como 20 años atrás. Entonces lo que es Corea del Sur, o la Corea actual, Japón, esos países seguramente sí han tenido que vivir con el miedo a que ocurra una tercera guerra mundial nuclear, al menos en esa zona nuclear, mente activa. Pero el resto no. Yo diría que Rusia no se atrevería a lanzar un ataque nuclear a Ucrania ni a Europa. O sea, porque sería un error muy grave, sería un error muy grande. Y yo pienso que Rusia, que es un país que organizó el mundial, hace poco, y yo veo que la gente de Rusia, los rusos, son personas muy inteligentes y son personas son patriotas, como tiene que ser, como es obvio, eso es normal y es obvio, pero son personas que son muy inteligentes y ellos no van a lanzar un ataque nuclear
ni a Ucrania ni a Europa. O sea, eso sería un error terrible, un error que quedaría en la historia como de los peores errores, sino el peor error de todos los tiempos. O sea, no creo, los rusos son personas muy inteligentes. Muy preparadas, además, muy preparadas, muy estudiosas. No creo que vayan a cometer un error así. Entonces, estamos hablando de este episodio, de Twilight Zone. Lo que quería decir era, estos episodios están aquí en YouTube. Vayan y véanlos. Yo voy a verme todos estos episodios. Mientras estos episodios estén aquí en YouTube, parece ser de que están en inglés. Pero muchos de estos episodios de la serie de los 80s, de Twilight Zone, son remakes de los episodios de los 60s que salieron originalmente de la serie de Twilight Zone de los 60s y de los 70s. A ver si yo tengo esto aquí. De Twilight Zone, a ver. Más allá de los límites de la realidad en Hispanoamérica. La dimensión desconocida, así es que se llamaba la serie, La Dimensión Desconocida. La Dimensión Desconocida, esta serie yo la vi, yo creo que todo el mundo vio La Dimensión Desconocida. Es más, yo estaba viendo estos episodios y decía, los Simpsons parodiaron Doctor Strangelove, The Shining, todas estas películas de Kubrick las parodiaron. Y esta serie de The Twilight Zone, se nota que los Simpsons parodiaron todo lo que los episodios de Halloween. Todos los episodios de Halloween de los Simpsons han parodiado estos episodios de The Twilight Zone. Se nota que los Simpsons se inspiraron en The Twilight Zone para sacar sus especiales de Halloween. Lo que tenemos que hacer es que no convirtamos el mundo en un Halloween. No convirtamos el mundo en un Halloween de horror, donde tenemos miedo a una guerra nuclear. Eso no puede pasar en un mundo. Imagínense, hay un episodio sobre unos alienígenas. Imagínense ustedes son alienígenas. Imagínense que ustedes son alienígenas. Y ustedes ven que la Unión Soviética y que Estados Unidos se están amenazando con lanzarse las bombas atómicas. ¿Ustedes qué harían? O sea, ¿ustedes vendrían a la Tierra? No. Yo que voy a ir a la Tierra para que me culpen a mí de ser que yo fui el que hice que destruyeran la Tierra. No. Porque es que eso hubiera podido provocar un ataque nuclear. Y hubiera podido provocar la aniquilación de la especie humana. Entonces los alienígenas seguramente no han venido a la Tierra porque no quieren provocar una guerra nuclear entre las grandes potencias, entre Estados Unidos y Rusia. No lo hicieron antes. Es decir, puede que estén enviando naves pequeñas de reconocimiento para ver qué pasa, para ver qué está pasando, para estudiarnos. Pero no van a venir lo que uno piensa, lo que uno quisiera que pasara, que llegaran miles y miles de naves extraterrestres a la Tierra y que vinieran a decir, venimos en paz, venimos a compartir nuestra cultura con la suya. No, porque eso implicaría un ataque nuclear inmediato. Entre las potencias. Pensarían de que es la otra potencia la que las está invadiendo. Y praslas. Es decir, estos alienígenas al parecer son muy inteligentes. Y tienen una inteligencia superior a la humana. Son alienígenas muy inteligentes.
con una inteligencia superior a la humana, con una paciencia, con una prudencia. Es como si estos alienígenas pudieran controlar el tiempo. Es como si no les importara el paso del tiempo. Es como que ellos dijeran, no nos importa el paso del tiempo, no nos importa esperar otros 100 años, otros 200 años, otros 1000 años, otros 10.000 años, no nos importa. Lo que nos importa es hacer las cosas bien. No ir a tener un contacto por tener un contacto, no. Lo que nos importa es hacer las cosas bien. No intervenir, no interferir en sus relaciones, en su mundo. Un pacto de no intervención. Eso es lo interesante del tema alienígena. Pareciera de que no tienen miedo al tiempo, al paso del tiempo. Es decir, pareciera de que no tuvieran caducidad, de que no fallecieran, de que no envejecieran. Pareciera de que no envejecieran, de que pueden controlar el tiempo o de que pueden viajar en el tiempo. Y ellos saben cosas que nosotros no sabemos. Los alienígenas tienen que saber cosas que nosotros no sabemos. Por eso es que uno ve lo que está pasando en el mundo. O sea, nos estamos matando entre nosotros mismos, no somos un mundo pacífico, no somos un planeta pacífico, somos un planeta hostil, somos un planeta salvaje, somos un planeta violento, extremadamente violento. Y ustedes creen que los alienígenas no saben eso. O sea, ustedes creen que no saben. Por supuesto que lo saben. Entonces no, o sea, era este tema. A ver, me encanta esta serie, toda esta serie nos abre la mente para hablar de todos estos temas. Tras el fallecimiento en 1975 de Rod Serling, creador y productor ejecutivo de la serie original, empezó a plantear la opción de reactivar el formato para su vuelta a televisión. CBS, cadena que originalmente emitió la serie en 1959 y 1964, decidió emitir la primera etapa de The Twilight Zone, pero en formato de coproducción con la productora externa fundada por Serling, Buck y Hunter. Pese a las positivas reacciones de la crítica y público durante su emisión original, CBS mantenía sus vacilaciones ante la posibilidad de crear una segunda etapa, pese a las ofertas inicialmente del equipo de producción original de Serling. En esta serie salen personas famosas, sale R.R. Martin, el escritor de Game of Thrones, escribe al menos un episodio que lo vi ayer. Un episodio escribe para esta serie de televisión, imagínense, y es un episodio maravilloso, parece salido del especial de los Simpsons, de Halloween. Posteriormente el cineasta Francis Ford Coppola también ofreció revivir, el que hizo El Padrino, revivir la serie de Twilight Zone, pero CBS no quería. Se debía a que la primera etapa de Twilight Zone, pese a su buena acogida, no había sido el golpe de efecto que la CBS pretendía. Consideraban que una segunda etapa fuera mucho mejor. Harvey Shepard, jefe de programación de la CBS, afirmó que la decisión a dar vía libre del proyecto debido a que confiábamos en el éxito de la serie original y la enorme popularidad de películas de Steven Spielberg. Imagínense, encuentros cercanos del tercer tipo. Aquí en esta serie aparece la actriz de The Shining, la Duval, que es la que hace un episodio como con alienígenas, como con lo que ellos llaman el saucer, que es el platillo volador. Vamos a buscarlo, el saucer. ¿Cómo se pronuncia eso, entre otras cosas? El platillo volador. Ellos le llaman
Saucer. Platillo. Saucer. Saucer. Saucer sale la Duval, la que fue la actriz que salió en The Shining, y hace un papel estelar, o sea, estelar. Y también sale en esta serie ¿quién más? Bueno, Wes Craven. O sea, uno ve que esta serie influenció la serie de HBO de Cuentos de la Cripta. Y yo me he dado cuenta que la de Cuentos de la Cripta tiene un estilo más ácido, menos filosófico. El estilo de Cuentos de la Cripta es más ácido, menos filosófico. Yo diría más, el Cuentos de la Cripta te deja un sabor de boca un poco agridulce. O sea, Cuentos de la Cripta es mucho más ácida, te deja la sensación de que el mundo está perdido, En cambio, esta serie de The Twilight Zone, al final del episodio, te muestra como una moraleja, pero una moraleja mucho más positiva, al menos hasta lo que he visto, que la de Cuentos de la Cripta. La de Cuentos de la Cripta es muy ácida, es muy... O sea, tú te diviertes viendo Cuentos de la Cripta, pero al final del episodio al final del día tú te sientes como... que odias al ser humano, ya odias a la especie humana. O sea, te da esa sensación de que el ser humano es malo, de que los vicios del ser humano son peores que sus virtudes, y que al final del día todos esos vicios arrastran la bondad y las buenas intenciones del ser humano, terminan aplastadas por la maldad misma del ser humano. O sea, esa es la sensación que me da Cuentos de la Cripta. En cambio, de Twilight Zone, al final del episodio me da la sensación de que hay una moraleja positiva en lo que es la serie. O sea, me da la sensación de que hay una moraleja positiva. Sin embargo, eso no quiere decir que yo esté diciendo de que The Twilight Zone sea mejor que Cuentos de la Cripta. Creo que ambas tienen sus méritos. Y necesito ver más episodios de The Twilight Zone. Voy a intentar verme todos los que pueda. Y eso es lo que recomiendo. Vean Twilight Zone. Porque me parece una serie que ha influenciado mucho de lo que ya hemos visto, de lo que vimos. Por ejemplo, el Club de la Pelea. Bueno, encuentros cercanos. Se nota que esta serie está influenciada por las películas de Steven Spielberg, E.T., Poltergeist, Encuentros cercanos del tercer tipo. Esas historias son maravillosas de Spielberg. La película me la vi, pero esa película no me gustó. La película de Twilight Zone de 1983, esta película creo que la hace George Miller. La película de 1983, Steven Spielberg dirigió uno de los cortos, y George Miller también. Joe Dante también dirige un episodio de Twilight Zone. También es un director famoso. Joe Dante. Gremlins 2. Fue el director de Gremlins 2. Fue el director de Gremlins 2. Y de Gremlins es de Piraña de 1978.
Historias asombrosas de 1986. ¿Recuerdan Historias asombrosas? Esa también esa es otra serie que tengo que verme de nuevo. Esa me la vi yo en los 80s. Historias asombrosas. Este director, Joe Dante, es famoso, es muy famoso. Fue el que hizo Gremlins. Y acá lo vemos en esta serie también. Regresa para dirigir episodios en esta serie. A ver si muestran, a ver qué personas famosas aparecen en esta serie, para yo más o menos decirles, aparte de las que ya les he dicho. Michael Straczynski, el escritor de comic books, que escribió Superman, escribió varios cómics de Superman. Michael Straczynski es uno de los guionistas de esta serie, para que sepan. A ver, ¿quién más? A ver. Oh, Wes Craven. A ver. George R. Martin, el escritor de Game of Thrones, escribe los guiones para algunos de estos episodios. George R. Martin. Y el episodio que hace George R. Martin se me parece mucho a... uno de Cuentos de la Cripta. O sea, es el estilo de George R. Martin, el estilo ese de... Se parece al final de Juego de Tronos. Pero el final de Juego de Tronos te deja con esa sensación también, con esa sensación de que vistes una historia de terror, de horror. El final de Juego de Tronos te deja horrorizado sobre el ser humano, sobre la guerra, sobre las características del ser humano, la maldad del ser humano. Ese es el final de Juego de Tronos. La maldad del ser humano, las características negativas de odio, de envidia, de deseo de poder del Juego de Tronos. O sea, eso sí tiene el final de Juego de Tronos, que es un final que te deja triste. Es más o menos la sensación que tú tienes cuando ves Cuentos de la Cripta, que tú terminas de ver el episodio y tú dices, bueno, me entretuve, pero quedas con esa sensación como de tristeza, como de como el ser humano es un miserable. El ser humano es un miserable, o sea, es lo que tú piensas ya cuando tú ves Cuentos de la Cripta. Y el episodio que hace George R. Martin para The Twilight Zone es un episodio que te deja con esa sensación, al menos el que vi. Vamos a ver si tiene más. El episodio que vi, y con fuego, o sea, al final quema no voy a decir, pero al final se quema la casa donde viven las personas del episodio. Se quema la casa y mueren los que están adentro, como pasa en Game of Thrones. O sea, tú ves que es la imprenta de George R. Martin, la imprenta, o sea, el estilo de George R. Martin. El estilo de horror. William Friedkin, este no fue el que hizo este no fue el que hizo la de El Exorcista, famoso director del Exorcista, que falleció ya. Director del Exorcista. Bueno, el director del Exorcista también participa en esta serie de Twilight Zone. O participó. Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan Freeman, Frances McDormand, ganadora del Oscar, Frances McDormand, entre otros. Bueno, ya no digamos más. Ya este show se está haciendo demasiado extenso. No voy a ver opiniones, no es momento de opiniones. Ya el tiempo se acabó. En un futuro
Cuando vea más episodios, veremos opiniones. Por ahora, veamos episodios. No dejemos pasar la oportunidad de ver The Twilight Zone. Está en YouTube gratis. Ojalá tuviéramos esos episodios en HD en alguna plataforma. No sé si estén, pero está en YouTube gratis. O sea, se lo pueden ver gratis. La mayoría en inglés, lastimosamente. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Y bueno, recuerden, este es el conteo regresivo final. Su canal favorito. Y hasta la vista.